Buenos días, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a tu lectura del día de hoy. Gracias por darnos la confianza de poder compartir contigo los consejos que el tarot tiene para ti. Gracias por acompañarnos estos minutos y gracias por tus likes, tus suscripciones, por tus comentarios y sobre todo por acompañarnos en este video. Recuerda que este video llega a tu vida cuando estás destinado a escucharlo, porque el tarot tiene un mensaje para ti. Estamos partiendo el mazo para empezar con tu lectura del día de hoy, mientras te recuerdo que el tarot es una herramienta muy poderosa para poner ante ti las energías disponibles en tu presente, no en tu futuro. No te estoy leyendo el futuro. Bueno, un poco te puedo dar una pistada, un vistazo, una pista de cómo se pueden mover las cosas según las probabilidades del presente. Sin embargo, tú decides cómo juegas el juego de la vida de acuerdo a las fichas que bajamos para ti. Así que vamos a empezar sin darle más vuelta. En este momento te pido que pongas en tu mente una situación que te esté preocupando, que te esté haciendo sentir un poquito más cargada la energía hacia allá, algo que quieras saber cómo se va a resolver, y yo te voy a decir según tu primera tirada cómo va a desarrollarse y qué puedes hacer con un consejo que te vamos a dar hacia el final. También te pido que te respires, te concentres y empezamos tu lectura. ¿Te parece bien? Estamos listos. Muy bien. Bueno. Ok. En este momento, mi querido Escorpio, te veo sabio, te veo equilibrado, te veo brillando, alto. Estás vibrando, brillando, la gente te ve, estás conectado con tu espiritualidad, estás siendo muy intuitivo, estás tomando decisiones muy acertadas. Te digo una cosa, vienes de un inicio de un periodo nuevo en el que quieres hacer las cosas de manera diferente y lo estás logrando. Has conectado con tu yo superior, has conectado con tu intuición, estás espiritualmente bien conectado con con tu ser superior, con la fe que tú profesas. Te sientes bien, te sientes tranquilo, estás haciendo buen uso también de tus palabras, estás comunicando al universo lo que quieres, estás comunicándote de manera correcta con tu familia, con tus seres amados, estás usando el poder de la palabra para manifestar todo lo que quieres en tu vida, y de esta manera también te encuentras cumpliendo tus sueños y tus deseos. Ahorita lo que veo que te preocupa más en este momento de tantísima felicidad y luz, mi querido Escorpio, es que lleguen la época de vacas flacas. O sea, resumiendo tu tirada, veo muchísimas cartas positivas. Tenemos en tu presente nada más y nada menos que a la sacerdotisa y al sol. Tenemos en tu pasado inmediato la estrella de los deseos. Me encanta dar buenas noticias y aquí te veo feliz, te veo contento. Parece que lo que ahorita te está preocupando es que esta situación se termine. Como sabes, eres muy consciente, tú eres una persona muy conectada contigo, con la parte espiritual, te gustan las cosas esotéricas, y tú tienes muy claro y sabes mejor que nadie que en la vida lo más constante es el cambio, y que es imposible mantenerte en esta forma tan positiva, con todos estos arcanos, con toda esta felicidad, con toda esta tranquilidad, con abundancia. Sabes que esto en algún momento va a cambiar, lo sabes, y entonces te da miedo y te preocupa que cambien las energías, te preocupa que todo se mueva como fluye la vida y que de pronto te sientas carente. Eso es lo que te preocupa más en este momento, mi querido Escorpio. Pero el tarot te pide, por favor, que mantengas la calma, que sigas actuando como el rey o reina que eres. Aquí vemos a las espadas, te pide que te mantengas ecuánime y empoderado.
sobre todo te pide que hagas uso de toda tu razón, de toda tu comunicación, tu capacidad de comunicarte con los demás para mantenerte alerta, para mantenerte estable, para no caer en la tentación del dolor, del sufrimiento, del miedo y del estrés. Has logrado un buen equilibrio en tu vida, mi querido Escorpio, y si bien no todo es para siempre, aún la felicidad cansa y también se termina en algún punto. Pueden venir cosas incluso mejores, puedes cambiar para mejorar o puedes cambiar simplemente alguna circunstancia. Acuérdate, y esto es lo que te pide el tarot, que la felicidad no está en el afuera. Como bien lo has entendido, has trabajado en ti, en tu parte interior, y la luz que viene dentro de ti. Te pide el tarot que recuerdes eso. Tu felicidad está dentro de ti y solamente depende de ti, no de nadie más, no de las circunstancias, no de cómo se mueva la vida, no de que cambien las situaciones que te rodean. Sí, ahorita está todo muy bien, ahorita está todo feliz, pero todo viene dentro de ti, viene por este trabajo que has hecho, viene porque la luz que has trabajado dentro ha empapado y ha llegado a las demás circunstancias que rodean tu vida. Así que no te preocupes, mi querido Escorpio, y sigue tranquilo, sigue con este pensamiento en tu cabeza. La felicidad viene dentro de ti. Ahora vamos a sacar una tirada de amor para las personas que se encuentran bajo el signo de Escorpio. Esta es una tirada para las personas que se encuentran en pareja, ¿de acuerdo? Para las personas que se encuentran en pareja, veo en tu futuro una celebración. Probablemente no se trata de tu boda tal cual, pero es una celebración que vas a compartir con esta persona, con tu pareja. Si están casados o si están viviendo juntos desde hace tiempo, pues se puede tratar simple y sencillamente de que estamos viendo cómo celebras la Navidad en familia, pero lo que yo aquí veo es que más bien se trata de que ustedes avanzan en un compromiso. ¿Sí? Si ustedes están juntos de hace poco tiempo, probablemente están buscando llevar la relación a un nuevo nivel y esto se está materializando en una reunión con amigos o con familia. Puede ser que por fin presentas a esa persona en tu familia, puede ser que por fin decides llevarla a celebrar la Navidad contigo, es el primer año que pasen juntos, la Navidad, el Año Nuevo, o podría ser, si ya está más avanzada la relación, que se comprometan y también lo celebren con las personas que aman. Si ya están casados, si ya están en una relación desde hace mucho tiempo, pues simple y sencillamente se mantiene la relación, están muy bien, se encuentran celebrando. Probablemente dejaron atrás también algunos problemas que los habían estado o los habían mantenido un poquito separados. A lo mejor el cierre de año fue duro, pero se vuelven a reencontrar y llenan su copa de amor mutuamente en estas fechas y fiestas decembrinas. Enhorabuena, mi querido Escorpio. Ahora vamos a sacar una tirada para las personas que están solteros. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. ¡Ay, qué bonito! Tu tirada está siendo muy positiva en todas las tiradas que... O sea, tu lectura está siendo muy positiva en todas las tiradas que he sacado. Mira, habías estado sufriendo porque ya no quieres estar soltero, pero esta soltería te trajo en el pasado una crisis de dolor, extrañabas a tu expareja, extrañabas a tu ex, estabas pasándola realmente mal, pero has logrado sobreponerte. Este fin de año te veo ya reuniéndote con tus amigos y con tu familia, que te dicen todo el mundo, oye, qué bien te ves, oye, estás mejorando, oye, por fin ya acabó ese periodo de dolor y de duelo, terminaste el duelo y sales triunfante y has aprendido un montón de cosas de ese duelo, mi querido Escorpio, y no solamente tú lo sabes, la gente a tu alrededor te felicita, se da cuenta y celebra tu logro. Sin embargo, no cantes victoria, mi querido Escorpio, porque en tu futuro esta soltería no se ve más extendida. Lo que veo aquí es que viene una persona a ofrecerte
su amor, pero además esta persona es una persona que viene con una estabilidad económica importante y además quiere ofrecerte también lo que tiene. No solo viene a ofrecer su amor, también viene ofreciéndote una situación económica más estable. Viene a lo mejor, es un poquito, podría ser un amor un poquito superficial. Al principio no va a estar como, ay, muriendo de amor por ti, pero sí se va a dar la oportunidad de conquistarte a través un poco de compartir contigo lo que es suyo. Te va a hacer regalos, te va a llevar de viaje. Esta persona viene en tu destino, Escorpio, y tú no podrías estar más feliz porque pues te vas a dejar querer, te vas a dejar, vas a permitir que esta persona comparta contigo y van a poder cimentar una buena relación. Si no quieres salir de esa soltería, pues no te veo aquí aceptando. Simple y sencillamente te estoy diciendo que alguien va a venir a conquistar tu amor y que esa persona viene a compartirte toda su abundancia, mi querido Escorpio. Ahora vamos a sacar tu tirada del dinero para ver cómo se va a Escorpio. No podían haberte salido mejores tiradas, de verdad. El día de hoy te veo muy, muy afortunado. Habías estado ahorrando dinero, habías estado guardando para disfrutar para este fin de año y te veo muy tranquilo, muy trabajador, muy empoderado con tus finanzas. Habías estado cuidando y ahora invirtiendo también, y ahora se ve muy bien esta inversión, este cuidado que le has dado a tu dinero, porque te permite tranquilamente disfrutar de una fiesta, de un cierre de fin de año con tranquilidad. Y este cierre de año y esta tranquilidad se va a mantener todavía para los primeros días o semanas de enero. Esa cuesta de enero de la que siempre habla la gente no va a pasar por ti, te va a hacer cosquillas. Nada, ¿por qué, mi querido Escorpio? Porque tú te has mantenido bien equilibrado, bien ordenado con tus finanzas, y que viene en el futuro. Te digo una cosa, viene abundancia de bendiciones, abundancia de salud, abundancia de tiempo en familia. Mira lo que se ve aquí. Personas felices, gracias a que tú has sido ordenado en tus finanzas, en tu tiempo y en tu salud, que son todas las temas de abundancia material que experimentamos, todas las formas posibles de abundancia que experimentamos en este plano terrenal. Tú has sido ordenado y ahora estás por disfrutar los frutos de toda esa buena estructura que has tenido, mi querido Escorpio. Te quiero mucho. Hasta aquí dejo tu hermosa lectura. Qué bonito poder leer cosas tan lindas. Ahora te toca a ti agradecer todas las bendiciones que hemos compartido contigo, mi mazo de tarot y yo. Agradecer dejándonos un mensaje en los comentarios. Hecho está, lo mejor y más positivo de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera estás materializando todo lo que hemos verbalizado para ti en este video, y lo estás haciendo mucho más consciente, lo estás trayendo al plano material, a la vez que nos agradeces con ese comentario lo que hemos intencionado para ti. Así se mueven las energías y se cierra el círculo de dar y recibir. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir nuestros consejos, gracias por tu entusiasmo, por tu confianza. Ten un maravilloso día, Escorpio. Namaste.